Hola Sagitario, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami. Gracias por estar aquí en este día de hoy. Vamos a hacer lectura de tu horóscopo para hoy. Y bueno, quiero que pienses en alguna situación que tú estés viviendo en este preciso momento. Ya sabes que tus guías espirituales te quieren dar una palabra de aliento, una palabra de amor para que tú logres avanzar. Vamos a ver qué te dicen el día de hoy tus guías espirituales. Te dicen, la naturaleza te da vitalidad. Tienes una invitación especial de Madre Tierra. Hacerte consciente de ella y que estás aquí, que ella es quien te provee, quien te protege y que también te quiere ayudar a sanar. Ve al río, ve al mar o simplemente cuida una plantita o respira. Estamos en Madre Tierra, llénate de ella, de su sabiduría, de su amor y déjate abrazar por ella. Aliméntate bien, come bien, no sé, tus fruticas, tus verduras, tus proteínas, todo lo que tú comas de la manera que tú acostumbres a hacerlo. Sé más consciente y sana, que tu alimento sea tu medicina en este día de hoy y de aquí en adelante en tu vida. Escríbete una palabra de poder en tu vida en este momento. Escríbelos en los comentarios del video. Yo soy salud. Llega la salud a mi vida, llega el éxito y la abundancia a mi vida. Bueno, ahora vamos a comenzar con nuestras lecturas. Qué palabra tan bonita que te dejaron este día de hoy. La sanidad no solamente es del cuerpo, sino también del alma y el espíritu. Vamos a ver nuestras lecturas para dinero, para los solteritos y para mis parejitas. Vamos a comenzar con el dinero en este día de hoy. Ya sabes que el dinero podría ser relacionado con tu estudio, tu trabajo también. Y te quiero invitar muy cordialmente también a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Bueno, de esa manera nos apoyas para poder seguir adelante. Les agradezco muchísimo a las personas que siempre me comentan. Bueno, con respecto a tu dinero, tal vez las cosas no se ven muy claras en este momento para ti en este momento, pero te dicen las cartas que no pierdas la esperanza, que mires otras alternativas diferentes. No es momento de bajar los hombros, no es momento de decaer. Tal vez el momento es muy confuso para tomar esa decisión que tú quisieras tomar o que debes tomar en este preciso momento, pero si tienes calma, si tienes la suficiente claridad, listo, para hacerlo, vas a tomar la mejor decisión para ti en este aspecto de tu vida. Tú dirás, pero ¿cómo le hago para tener calma, tranquilidad? Bueno, vete al mar, al río, al bosque, al campo, haz algún deporte, nada, baila, grita, escribe, pinta. Está con tus mascotas, lo que sea, algo que te permita a ti como descargarte, como sustraerte, como alejarte un poco de la situación que estás viviendo en este momento para que puedas ver el panorama de una mejor manera. En un futuro más bien cercano se comienzan a cumplir todos tus sueños y tus deseos y van a ser fruto de tu trabajo, no va a ser fruto de otras personas, ¿listo? Y eso te va a causar a ti, no sé, una dicha, una tranquilidad, un sosiego, porque todo se va a tener un desenlace a tu favor. Si en este proceso va a ser como un cernidero para ti. Se van a alejar de tu vida ciertas personas que son, no sé, muy convenientes, que solamente están en el momento bueno para ti. Mira, esto es va a ser como un antes y un después. Tú te vas a dar cuenta o ya te estás dando cuenta que no todo en la vida es dinero, no todavía es trabajo o es estudio. Hay mucho más allá y que ese mucho más allá es clave para que esta parte de tu vida, esta parte económica, de trabajo, de estudios, funcione muy bien. ¿Listo? Lo que tú quieres se demora un poquito, sí, se demora un poquito, pero es muy importante también, me dicen, sí se va a dar, pero se demora un poquito. Es muy importante que alejes a estas personas tóxicas, me dicen tus guías espirituales en este momento. Si es imposible, dices, no, pero es que yo trabajo con mi jefe y mi jefe es el tóxico, la tóxica, bueno, aléjate emocionalmente de esa persona y comienza a orar por esa persona, a mandarle bendiciones, a desearle lo mejor a ese personaje, porque es una excelente manera de lograr que alguien, ¿cómo te digo?
deje de molestar tanto, porque mira, las personas que son felices y que son prósperas, aquí están bien, no molestan a otras personas, solamente los infelices molestan a las demás personas. Bueno, ahora vamos con la lectura para mis solteritos y para mis solteritas, a ver qué me dicen las cartitas a ustedes en el día de hoy. Bueno, si venías como que atravesando por una situación a causa de alguien de tu pasado amoroso, bueno, eso ya se soluciona ya mismo. La situación es que parecía que no se podían despegar el uno del otro, pero gracias a Dios esto ya se está dando, ¿listo? Mira, hay ciertas personas, ciertos encuentros que tú estás teniendo en este momento. Disfruta el momento, disfruta lo que tú tengas que vivir. Solamente cuídate tal vez de un embarazo o de cosas así. Bueno, alguna enfermedad de transmisión sexual. Eso me dicen las cartas en el día de hoy. Que no pierdas la esperanza de que las cosas se solucionan para ti, ya sea en cuestiones de salud o de alguna problema, dificultad que has tenido con alguna persona de tu entorno familiar. Eso se soluciona. En un futuro más bien cercano, mira, hay algo en tu trabajo. Mucho cuidado con personas de tu entorno laboral que te quisieran poner alguna trampa, algo que tú hagas, que digas o que dejes de hacer y que te puede estar perjudicando en tu vida laboral. Mucho cuidado con esa situación y mucho cuidado de con quién te dejas tú aconsejar. Bueno, hay una voz que te dice por allá adentro, sí, mira, una corazonada, como que te sientes incómodo o incómoda con cierta situación. Hazte caso, ¿listo? Hazte caso a esos presentimientos, a esos pálpitos y sigue adelante con tu vida, definitivamente. Hay personas que te sacan de casillas, que son como muy tóxicas, como que la verdad a ratos como que tú no te las soportas. Bueno, son como pruebas, son como lijas, son como no sé, como pulidores para uno, pero tampoco uno tiene que quedarse ahí, ¿listo? Tampoco uno tiene que quedarse ahí soportando a que otras personas sean como tan tóxicas en la vida de uno. Bueno, entonces aléjate de esas personas tóxicas, de esos amigos, entre comillas, que solamente están en las buenas, ¿listo? Y vamos para adelante, mi querida Sagitario, que estás solterito y solterita en este preciso momento. Ya vendrá el instante, tú dirás, pero ¿hasta cuándo voy a estar soltero? ¿Hasta cuándo voy a estar soltera? Bueno, fíjate bien si es que es necesario de que sanes algunas heridas para tener una buena relación con alguien y que no sean tal vez esas relaciones tóxicas y turbulentas que has estado teniendo en tu pasado. Ahora vamos con la lectura para mis parejitas. Vamos a ver qué me les dice en este día de hoy. Quiero que pienses ya mismo en esa persona especial. La puedes nombrar en voz alta, en voz baja, no importa si estás en contacto cero con tu persona especial. Y recuerda que eso también podría ser una lectura en espejo. Vamos a ver qué siente, qué piensa, qué espera y el futuro más bien cercano para ustedes. Es una persona que te quiere realmente, que te ama, que no pierde la esperanza de estar contigo bien. Es alguien que ha sufrido mucho por los amores de su pasado y quiere intentar algo nuevo y diferente contigo, mi querido y mi querida Sagitario. Es una persona que espera que lo de ustedes funcione bien, que las cosas sean como más en calma. Tal vez hace una persona o es una persona que viene de ese tipo de relaciones turbulentas, en donde no tiene paz, tranquilidad, ¿listo? A ratos se ve demasiado pensativo, pensativa, como muy deprimido. Habla con tu persona especial de qué te sucede, de lo que está pasando por tu corazón. Tal vez tienes problemas en tu trabajo, con tu familia, con alguien, ¿listo? Con tu padre, con tu madre, con tus hermanos, con alguien que tengas alguna dificultad. Habla con tu persona especial y verás que puedes encontrar paz también y tranquilidad con esta persona. En un futuro más bien cercano, van a haber unas peleas fuertes entre ustedes dos. Definitivamente que sí, pero son peleas que se pueden solucionar. Hay personas del entorno de ustedes que no están muy de acuerdo con que ustedes dos estén juntos. Pero mira, yo te digo, cuando uno tiene una relación hay que guardar una intimidad. Hay cosas que no se deben saber, que otros no deben saber de nuestra intimidad con nuestra pareja. A menos que exista violencia física, emocional, espiritual, económica, de cualquier tipo, nadie tiene derecho a inmiscuirse entre ustedes dos. Entonces, más intimidad entre ustedes dos, más trabajo para ese amor y verán que las cosas se pueden resolver de la mejor manera. Los dos están pasando por una época, al parecer, un poco difícil,
diría yo, un poco complicado, pero eso se acaba, eso se termina, porque llega la justicia para ustedes dos. Los dos han sido personas que han sido muy dañadas en relaciones anteriores, pero llega la justicia, o sea, el uno y el otro es lo que habían estado esperando. No importa si en este momento parezca o no parezca, pero la verdad es que es así definitivamente. ¿Listo? Recuerda que lo que tú siembres es lo que tú vas a cosechar en este instante. Y esta relación es una relación para largo, no es una relación para cortico, es una relación que va a estar determinada. Sí, van a haber problemas y dificultades como en toda relación, pero eso los va a hacer a ustedes fuertes, los va a hacer a ustedes cada vez más unidos, más leales el uno con el otro. ¿Listo? Hay personas como interesadas en que ustedes no estén juntos. Mucho cuidado con esas personas, mucho cuidado de dejarse enredar, perdón. Porque es la persona con la cual ustedes están en este momento es alguien con quien pueden ustedes construir algo muy, muy bien, muy bonito. Lo que te digan a ti de tu persona especial, primero averígualo. Mira bien si es que es cierto. ¿Listo? Lucha por este amor, avanza por este amor y crezcan juntos por este amor. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy, mis queridos y mis queridas Sagitario. Escribe una palabra de poder para este amor tan bonito. Escribe: mi pareja y yo valemos oro, valemos diamantes, crecemos y vencemos. O escribe: hecho está. Bueno, los quiero muchísimo y los espero en una próxima oportunidad.